Miguel Ángel Lotina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mister? ¿Cuánto tiempo? Bueno, más o menos bien, de salud, que es lo importante, y a nuestra edad muy bien. Bueno, lo que vemos, y lo estábamos comentando hace un ratito Adrián y yo fuera de micrófono, es que estás finísimo. No sé si es la dieta Sí, japonesa, si sí, es que sí. sigues haciendo mucho deporte, pero No, estás no, no, para no. volver, ¿eh? No, he bajado 15 kilos, durante esta temporada, o sea que ha sido dura, pero bueno, también es verdad que ando con el ayuno intermitente famoso, ¿sabes? Estoy ahí Ostras. 16 horitas sin meter nada al cuerpo, solo como durante 8 horas. Bueno, empecé así de una manera para ver qué pasaba, me encontré bien y la verdad es que he bajado mucho peso sin sufrir, esa es la verdad, sí. Bueno, pero las 16 horas sin comer indican que después las otras 8 que le hay que Pues pegar un asalto a la nevera, sí, porque sí, hay que comer todas las calorías que necesita el organismo y no lo hago todos los días, pero sí casi todos los días. Aquí se cena pronto, ya sabes, en Japón a las 6, 7 de la tarde cenamos, entonces, bueno, pues suelo aguantar hasta las 12 del mediodía. Bueno, mientras estaba entrenando, hasta después del entreno no comía nada, solo agua y café. Y bueno, y el cuerpo se acostumbró y me encuentro mejor y como te he dicho, he bajado mucho, sí. nada. Pues que se lo apunten por ahí los de la Operación Bikini, que pueden empezar ahora y con tiempo. Escucha Mister, una cosa, Fran, hay algo que sí, no me encaja. Yo me acuerdo de Lotina como a mí, como a casi todos nos gustaba la tapita, nos gustaba el vinito. O sea, ¿dónde ha Ya, quedado el Loti de antes? pero esto es Japón, ¿eh? Esto es Japón. No es. Aquí no te. A ver, aquí es totalmente diferente la vida. Aquí la gente va a las cafeterías y a tomar té, a tomar café. Hay menos bares como tales, hay restaurantes, muchísimos, miles, pero entonces, bueno, al estar solo también, yo he estado solo con mi mujer y he tenido visitas, pero con el COVID estos 2 últimos años no he tenido ni una visita, con lo cual antes venían amigos, venían familiares, íbamos más, salíamos, tomábamos unas cervezas, pero así, pues lógicamente, pues te acostumbras al té y al café. Tomo té como, bueno, como lo que no he hecho nunca y cambias de hábitos sin darte cuenta, ¿no? bueno, habrá que ver ahora si volvemos a España, si mantenemos esa dieta, porque claro, ahora la tentación va a estar en cada Sí, esquina. sí, porque el problema de España es que aquí no se lo creen cuando les cuento. Dice, mira, y en España, en Japón quedas a cenar a las 6 y a las 6 está todo el mundo en la mesa ya sentado. Y yo les digo, en España quedamos para cenar a las 9 y a las 9 nos vamos a tomar unas cervecitas y tal. Y nos sentamos a cenar a las 10, 10 y media y tal. Y dice, pero ¿eso cómo puede ser y tal? No se lo creen. Porque, mira, una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a Japón es que cuando fui al médico a cualquier cosa, aquí tienes que rellenar un montón de papeles, ¿no? Te preguntan. Y me preguntaban todo, y me siguen preguntando. Después de cenar, ¿cuánto tiempo tardas en irte a la cama? Y digo, pues depende. Y hay veces que 10 minutos. No, y ellos dicen que menos de 2 horas está prohibido. Después de cenar, por lo menos 2 horas sin ir a la cama. Y bueno, pues esas costumbres las fui adquiriendo. Claro, si cenan a las 6 o a las 7 es muy fácil, si cenas a las 10 es más complicado, ¿no? Aquí en España las 2 horas esas las seguimos utilizando para seguir ingiriendo cosas. Entonces, bueno, Sí, un lo poquito tenemos de queso, difícil, lo tenemos un poquito de difícil. queso con vino o lo que sea. Sí, sí. Sí, o combinados, bueno, estas cosas. Sí. Mister, se nos ocurrió esta semana hablar contigo porque, claro, el Depor contra el Logroñés y obviamente Sí. pues nos viene a la cabeza Miguel Ángel Lotino. Lo que pasa es que, claro, antes de que nos pongamos con todo eso, pues ha saltado la liebre y es que ayer pues saltaba la noticia de esa destitución en tu Sí, equipo ahí en Japón. Se nos ha sí, torcido la cosa, ¿eh? sí, bueno, ha sido un año complicado. En ningún momento hemos estado entre los 4 últimos, pero siempre hemos estado en la zona media-baja, más baja, ¿no? Y cuando parecía que podíamos ganar un partido y perdíamos y bueno, pues al final el club ha decidido. Bueno, ya sabíamos que era un club que en los últimos años está ahí. El año pasado no hubo descensos y eso
equivocó no solo a ellos, a muchos, porque los equipos que se quedaron en la zona baja jugaban con juveniles, jugaban así un poco, y claro, las plantillas se quedaron así un poco en el aire. El club es buen club, es un club con una empresa, un sponsor fuerte, que aquí eso es importante, y con buena afición, pero la plantilla le ha costado. Y luego encima hemos tenido los 3 mejores brasileños, que son los que marcan las diferencias. Peor suerte imposible. Los 3 lesionados durante toda la temporada. O sea, 1 de pubis y 2 de rodilla y no han podido jugar. Y bueno, estábamos ahí, estamos trabajando bien, pero las últimas 3 derrotas el club ha decidido y bueno, pues hay que aceptarlo, ¿no? Son cosas de fútbol y no pasa nada. Adrián. Sí. Bueno, nos estaba un poco de rabia, ¿no? Pero te agradecemos, Mister, que hayas mantenido la charla con nosotros, porque sobre todo pues, que queríamos saber cómo es la vida ahí en Japón. Bueno, antes de nada, ¿qué tienes pensado? Ahora que ha cambiado tu vida laboral, ¿tienes pensado quedarte ahí en el país nipón? ¿Vas a volver? ¿Cómo está la cosa? Mira, no, mi idea era descansar ya el año que viene. Llevo 5 años seguidos aquí en Japón, el año anterior en Qatar, llevo 6 años seguidos trabajando. Y date cuenta que solo con 20 días de vacaciones, de Navidad, justo de Navidad, porque aquí la liga es de enero, ya empiezas en enero a la pretemporada hasta diciembre y necesito estar con estos 2 años. No ha podido venir mis hijos, no ha podido venir amigos, familiares. Qué duro, sí. Ha sido muy duro. Mi mujer y yo metidos todo el día juntos y solos. Y bueno, habíamos decidido descansar, estar un poco con los hijos, con la familia. Y bueno, y el cese pues lo único que ha hecho es adelantar un mes en los planteamientos que teníamos, pero ya había hablado con mi representante y le había dicho que iba a descansar durante mínimo un año, mínimo. Necesito estar necesito estar en España, necesito estar allí. Bueno, un añito de descanso y a lo mejor aún continúa la carrera, porque del 57, Mister, la carrera de entrenador todavía tiene recorrido, ¿no? Yo digo siempre que hace falta 3 cosas para seguir. Primero, salud, porque a nuestra edad ya, vosotros sois jóvenes y no lo pensáis, pero ya os llegará. Hay que pensar en la salud. Lo segundo es la pasión por lo que haces. Yo, sinceramente, cuando yo entrenaba en España, pensaba que a los 55 o 56 años me iba a jubilar. Pero luego llegas a esa edad, te haces mayor y te gusta lo que haces. Y si te gusta lo que haces, para mí, la mejor jubilación, no entrenador, sino cualquier trabajo, es seguir trabajando. Si a uno le gusta estar jubilado porque su pasión es o lo va a disfrutar cuidando a los nietos o haciendo otras cosas, eso es lo que tiene que hacer. Yo me he dado cuenta que uno tiene que hacer cuando es mayor la pasión, no se tiene que jubilar porque sí. Hasta ahora me gusta eso, me gusta entrenar. Y luego la tercera cosa muy importante, lógicamente, que tengas ofertas, ¿no? Que si tienes ofertas. Si se dan esas 3 cosas, seguiré trabajando. Si no, pues si falla una de las 3, pues no trabajaré. Antes de hablar del Depor y de ese partido, Fran y Miguel Ángel, del Logroñés, que a Lotina pues seguro que le trae muchísimos recuerdos como jugador y como entrenador. Quería preguntarte por la comparación, Mister, un poco de lo que es vivir en el fútbol japonés, que supongo que ya, por un lado, el idioma. Sí. Igual si hay alguna crítica ya no la entiendes, pero por otro lado, todo lo que rodea, ¿no?, al fútbol, que aquí la presión es tremenda, ¿no? ¿Echas de menos a todo lo que rodea al periodista de turno como yo que te metí el dedo en la llaga? ¿Cómo es esa diferencia? No, todo lo contrario. Aquí no hay... A ver, aquí hay mucha afición, pero la afición va a divertirse. Tú llegas a un estadio y te aplauden los tuyos que han ido, porque viajan mucho, y el equipo visitante. Ganas y te aplauden todos, hasta los visitantes. Nadie te insulta, es totalmente diferente. La gente anima, pero no hay críticas ni al árbitro por mucha equivocación. Hay un pequeño murmullo, pero enseguida se olvida. No tiene nada que ver. Los aficionados son muy respetuosos. Y a mí en la calle me ven y les da como un poquito de miedo hasta pedirte un autógrafo, una foto, te miran y si tú no les haces no te dicen absolutamente nada. Es una gozada. En muchas cosas es una gozada. Luego
evidentemente tiene otras cosas que no tiene el fútbol europeo, el fútbol español concretamente, ¿no? Que es la competitividad, ¿no? Aquí falta un poquito esa competitividad porque la educación que tienen los chavales, y eso se traslada al fútbol, es totalmente diferente. Es una educación de total respeto a todos los demás, un respeto tremendo, y eso, pues a veces esa pequeña trampa que en el fútbol es importante, pues ellos no lo tienen, ¿no? Y por eso a ellos les gusta ir a Europa a aprender, a mejorar, ¿no? Bueno, yo ahora entiendo por qué te has quedado tanto tiempo ahí, porque si no tienes un Adrián Candal en las ruedas de prensa, No, oye, eso es un las alivio, ruedas, ¿no? las ruedas de prensa no tienen nada que ver. Aquí nadie te pregunta por qué no ha jugado uno. También la información que a mí me choca es diferente, ¿no? Aquí no es, si no aparece un jugador no te preguntan o por qué no juega o si está lesionado, no dan informes médicos, pero ningún club, ¿eh? O sea, es costumbre. Oye, no damos para no dar información al rival. Digo, pero lo van a ver que no va a jugar. Yo digo, sacar un informe médico de cómo está, no, ellos no lo hacen, no tienen costumbre. Entonces, resulta que un jugador no juega y nadie te pregunta, oye, ¿este jugador por qué no ha jugado? ¿Está lesionado o no lo has convocado? Porque absolutamente esa pregunta no existe en las ruedas de prensa. Entonces, si se pierde, lo primero que te dicen es, en la rueda de prensa, siempre, casi todos los periodistas te dicen, buen trabajo, mister. Y te hacen la pregunta. O sea, imagínate, o sea, es igualito, ¿eh? Sí, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Aquí es la información en general. Es una información, es más de información, ¿no? Opinión existe poca, es mucho menos en España. El deporte es primera opinión y luego un 10% de información, ¿no? Pues aquí es casi todo de información y nada más, ¿no? Mister, en tu etapa en A Coruña, en la etapa final sobre todo, que fue donde bueno, pues arreciaron más las críticas, en los últimos tiempos hemos recordado muchísimo una frase tuya que más o menos así de memoria, pero venías a decir, dentro de unos años firmaremos llegar a 4 o 5 jornadas del final con 38 puntos, ¿no? Y el tiempo te dio la razón, más que nada porque yo creo que tú ibas viendo que cada vez que te quitaban un Ferrari del garaje te traían uno de estos sin carnet para el sitio, entonces vas viendo cuál es la evolución, ¿no? Tú ya te veías venir que el Depor iba bajando peldaños, pero ¿que llegaste a imaginar que bajase tantos peldaños como donde está ahora mismo? No, sinceramente no. Sinceramente no. Sí sabía que iba a tener problemas y que que podía estar en segunda, pero con la afición que tiene y la historia reciente, no. Pero bueno, tampoco. A ver, el Lendoiro fue muy inteligente en su momento, aprovechó el momento de fichajes, traspasos, ahí se movió muy bien. Se aprovechó de otra circunstancia que no solo le pasó en el fútbol, pasó a mucha gente en España, a todos nos pasó, que era el crédito fácil, ¿no? Tú ibas a un banco, querías coger una casa y te daban, con los jugadores pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? De repente los bancos dejaron de dar créditos, Hacienda empezó a apretar a los clubs y ahí le pilló al Depor, ¿no? Con un montón o con bastante deuda. Y entonces poco a poco se veía que eso, lo que pasa que luego en realidad fue un poco más duro de lo que yo preveía, ¿no? Pero todo tiene un porqué, ¿no? Bueno, y ahora mismo, pues ya ves, en Segunda División B, en una categoría donde, bueno, si en Segunda hay históricos, vemos que no hay sitio para todos, y en Segunda B, pues el Depor, el Racing de Santander y tu Logroñés. Sí, bueno, yo desde la distancia, yo intento ver el fútbol de allí. En casa tengo DAZN y veo la primera división y luego los resúmenes de segunda B, tercera veo mucho porque me gusta mucho el fútbol. Lo que a mí me da la impresión desde Japón es que el fútbol español se ha estancado un poco en cuanto a competitividad de Champions. En Madrid, el Barça, bueno, creo que han bajado y han subido la Premier, ha subido el Bayern, pero a la vez creo que la tercera división, que es en realidad la tercera división en otros países, que es donde está jugando el Depor, que es la primera federación, en España ha subido el nivel.
ha subido. Creo que hay, aparte de buenos equipos, como has comentado tú, creo que el nivel futbolístico de eso, creo que somos superiores a Inglaterra o a Alemania o a Italia, ¿no? Y creo que eso se debe a que hay muy buenos jugadores y también que hay buenos entrenadores. En eso ha subido el nivel, pero bueno, es una pena que el Depor o el Logroñés estén ahí, mejor si estuvieran por lo menos en la liga de fútbol profesional, ¿no? Adri, ya ves, ahí estamos, los históricos, como digo, ya no hay sitio para todos en segunda y algunos en primera red. Y luego sabes lo que ha pasado también, que muchos equipos pequeños pues han tenido la suerte de que el tema este de la televisión pues les ha ayudado muchísimo, ¿no? Porque imagínate para un Eibar lo que es cobrar 40 y tantos millones cuando las infraestructuras no hay gastos, no tienes deudas, o para no ya solo para en primera, sino para una Ponferradina o para un Mirandés cobrar 7, 8, 9 millones de televisión, ¿no? Eso te paga el 80-90% del presupuesto. Entonces esos clubes tienen ahora han dejado los clubes grandes de aficiones grandes como el Depor, pues tener esa ventaja con a lo mejor ciudades que son menos numerosos pero que tienen otras ventajas, ¿no? Miguel Ángel, dentro de esa decadencia de la que tú percibes viendo el fútbol y conociendo que hay en el máximo nivel, ¿tiene que ver también con que los protagonistas, al margen de Madrid, Barça, etcétera, sean otros equipos que no tienen tradición, con todos los respetos, pues en su momento el Leganés, equipos, pues no sé, con aficiones más reducidas, que no la han tenido históricamente y que otros grandes en decadencia ahora como el Depor, el Racing de Santander, el Logroñés, que no estén precisamente en esa posición? ¿Tiene algo que ver? Es que es consecuencia de lo que decía, consecuencia. A los equipos que les pilló es como cuando en el 2008 tú eres un constructor y te coge con un montón de terrenos comprados para construir y de repente ese terreno deja de valer. Pues en el fútbol ha pasado lo mismo. A los equipos que les ha cogido con deudas, pues es el caso del Depor, hay más casos, que no vamos a nombrar, pero estamos hablando del Depor, de repente, y al constructor pequeño, que no tenía deudas y que tenía un terreno pequeñito y tal, y de repente viene la televisión a darte dinero, a ver, en el año 95, que no es tan lejos, un presupuesto de un equipo de fútbol, el 80% era de entradas, socios y abonados. Ahora el 80% es de televisión. Claro, la diferencia ¿dónde está? En la deuda que tú tengas. Si tú no tienes deuda y esa deuda, ese dinero tú lo utilizas para fichar jugadores, de maravilla. Pero si tú ese dinero lo tienes que utilizar para pagar a Hacienda o para pagar a los bancos, pues lógicamente la calidad de la plantilla disminuye. Esa es así explicado sencillamente, pero yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Miguel Ángel, tiempo después de lo que ocurrió aquí en Coruña, ¿todavía tienes la espina clavada? ¿Te duele especialmente aquel descenso que nos ha dolido también a todos, ¿no? Pero a ti, como protagonista, ¿todavía lo recuerdas? Sí, hombre, sí. Eso no se olvida nunca. No se olvida. Yo me siento muy responsable de ese descenso porque es un descenso que estuve en todos los partidos, que es el único descenso que estuve en todos los partidos, y porque el club confió en mí, porque creo que teníamos plantilla para salvarnos, sinceramente. Y bueno, pues sí, es verdad que pasaron cosas raras, que ya ni me gusta recordarlo, pero sí que me duele, porque fallar a tu gente, fallar a los aficionados es lo más triste del fútbol, y cada vez, afortunadamente, las personas nos acordamos del pasado, de lo bueno, ¿no? Pero así como hay gente como tú que me lo recuerda, pues sí me duele mucho cuando me acuerdo de Coruña. Es el descenso que más me duele. Mister, perdona que ponga el dedo en la llaga, porque decía, pasaron cosas raras que ya ni siquiera... Algunas cosas raras pasaron por los juzgados y desafortunadamente parece que en España ese tipo de cosas raras no nos damos puesto con ellas, ¿no? Es difícil. Una cosa es la verdad y otra cosa es la verdad judicial. Y en la verdad judicial tú necesitas pruebas, y las pruebas muchas veces se diluyen.
pero otra cosa es la verdad que existe y que la sabemos la gente de fútbol. Eso está, a mí no me cabe ninguna duda, pero yo cuando empezaron los juicios ya sabía que todo se iba a diluir porque es muy difícil, ¿no? Y bueno, pero yo no tengo ninguna duda de lo que pasó entonces. Sí, una circunstancia, bueno, porque es que ahí quedará, pero desde luego sí que queda esa sospecha, ¿no? De cara al futuro, bueno, lo primero, ¿con quién va Lotina este fin de semana? ¿En el Depor Logroñés? Porque Sí. Logroñés, entiendo, míster, que te ha marcado como jugador, como entrenador que te ha dado esa oportunidad, pero el Depor ha sido también 4 años, a ver si se moja. Bueno, el Logroñés no es mi equipo. No es mi equipo. A ver, el Logroñés no es este Logroñés. El Logroñés desapareció, desafortunadamente, cosa que el Depor ha tenido la suerte de una empresa fuerte de mantenerlo, y eso es importante. Y ahora hay 2 equipos, el Unión y el Sociedad. El Unión, pues es verdad que el año pasado estuvo en segunda, está trabajando bien, tiene también un empresario fuerte detrás. Pero sí es verdad que es el equipo de mi ciudad, porque yo cuando estoy allí pues vivo entre Bilbao y Vizcaya. Un hijo vive en Bilbao, otro vive en Logroño, y vivo pues una semana en un sitio, otra semana voy cambiando, ¿no? Entonces Logroño es mi ciudad. Estoy empadronado en Logroño y quiero lo mejor como ciudad, pero no es mi equipo como tal. Entonces el Depor ha sido mi equipo y yo siempre quiero lo mejor para todos mis equipos. O sea, con el Depor, ¿no? Sí, bueno, si lo has entendido así, perfecto. Oye, aprovechando también, ya sabes que nosotros sobreentendemos enseguida. Mister, aprovechando también, va a ir mucha gente este fin de semana al Logroño. Perfecto. A ver, ¿qué recomendaciones le hacemos a los aficionados? ¿Dónde deben ir? ¿Dónde no deben ir? Recordando la época anterior a estas dietas. Antes. Pues de la calle Laurel a la calle San Juan. Si quieren mucha... Ahora no sé cómo está de gente, no por el COVID, pero creo que ya, por lo que me cuentan, ya está subiendo. Si quieren mucho follón, de calle Laurel. Y si quieren un poquito más dentro del follón, un poquito menos, eso para cenar de a pinchos. Y ahí pueden cenar tranquilamente a pinchos, bastante buen precio, y también tienen restaurantes típicos allí de La Rioja, pero bueno, en esas 2 zonas tienen que estar, sí. Bueno, pues huele ya bien en el sentido de que se mueven las aficiones, viajan unos y otros. Sí. Es volver un poco a la normalidad, es una maravilla esto, ¿eh? Eso es lo más bonito del fútbol, y por eso a ver si terminamos con el COVID, y por eso es importante, ¿no? Que las aficiones... aquí, por ejemplo, en Japón se viaja muchísimo, ¿sabes? Es algo que me sorprende, ¿no? Pero aquí se viaja en avión, la gente lo toma muy... Yo me quedo asombrado, ¿no? Iba a un partido entre semana y te aparecen un montón de aficionados tuyos, ¿no? Ellos viven el fútbol de una manera increíble. Mister, ¿te veremos pronto por Coruña? Sí, quiero ir. Tengo ganas de saludaros a algunos periodistas, a pesar de todo. Sí, ¿no? Las cosas hay que olvidarlas. Las cosas, sí, porque yo creo que bueno, pues en cada momento cada uno hace lo que piensa que es lo mejor, y creo que el tiempo, al final todos, lo que tengo seguro es una cosa, que todos los periodistas, entrenadores, todos defienden al Depor, ¿no? Todos vosotros defendéis a vuestra manera y yo defendía en su momento a mi manera. Algunas veces yo tenía razón, otras veces vosotros. Pero también tengo ganas de saludar a Lendoiro, tengo ganas de darle un abrazo a los directivos, a Suso, a todos los demás que estuvieron, y voy a ir seguro, porque me apetece. Ya no quedan muchos, Miguel Ángel, de esa época. No me digas. Voluntario nada, si vienes, ¿Quién? Perdona, no te he oído. Sí, ahí se... Fran, repite que con la diferencia aquí Miguel Ángel no lo ha escuchado. Nada, porque hay un pequeño retardo y nada, chorrada. No, hombre. Si vienes a Coruña sí, pero que de ayuno voluntario nada, No, pero bueno, me imagino que cuando piensen ir aparecerán muchos nombres a los que quiero estar y que quiero, pues tomar un café, tomar una cerveza, una cena, pero sí que me apetece. Hasta
después estuve unos años que no me apetecía nada, pero ahora sí que me apetece, sí. Bueno, pues se puede decir que es el primer paso para ir superando pues aquel trauma, ¿no? Yo creo que seguiste un poquito pues Sí. el camino del trauma, que es primero me alejo y no quiero saber nada y ahora, bueno, pues Sí, evidentemente han sí. pasado ya muchos años y cada uno ha hecho su vida, como si esto fuese una pareja, cada uno ha hecho su vida, el deporte tiene una nueva etapa y lo tiene ahora pues está cerrando una en Japón. Adri, si no tenemos nada más para el míster le dejamos porque supongo que estará en un día con mucho movimiento. Sí, insisto, Miguel Ángel, te lo agradecemos mucho. Sabemos que estás ahí con Muy bien. despedidas. Yo cuando salió la noticia, bueno, no puede ser que justo cuando tenemos la entrevista haya caído esta noticia bomba, ¿eh? Cosas del fútbol, no pasa nada. No, lo importante es que estemos bien y que podamos hablar y que podamos las cosas de ceses. Estas cosas son normales en el mundo del fútbol. Yo he estado 5 años aquí, 5 años maravillosos y bueno, pues algún año tenía que no salir tan bien como yo pensaba, tampoco es que estuviese saliendo muy mal, pero los otros 4 años han sido muy buenos y entonces en general 5 años que nunca pensé que iba a estar tanto tiempo aquí en Japón, porque yo pensaba con la idea de venir 2 o 3 años. Se ha alargado mucho, creo que dejo las puertas abiertas, o sea que estoy contento. Pero japonés no has aprendido mucho, porque ayer te vi el vídeo de Nada, despedida y en nada, castellano nada. de siempre, de Loti. Nada, 4 palabras, nada. Tiene que ser complicadísimo. ¿Sabes que dice que la vida es muy corta para aprender alemán? Imagínate japonés, ¿eh? Muy difícil. Un placer, Miguel Ángel. Un placer. Mister, Un saludo a todos. nos vemos en Coruña. Vale. Un abrazo, muchas gracias. Vale, un abrazo. Hasta luego.